Muchas gracias, Vera, Adriana. Quiero agradecer al comité organizador por la invitación. Esta es la segunda vez que me invitan a un congreso de lactancia. Yo soy médico neonatólogo y como neonatólogo soy terapista. Me siento muy contento y orgulloso de que me inviten a un congreso de lactancia y también me siento orgulloso por lo que en los lugares donde yo trabajo se promueve la lactancia materna a través de un grupo fuerte e independiente o casi independiente de enfermeras y también de médicos. Yo escuchaba las charlas del doctor Pronsato y de Marcus, del doctor Carvalho, y pensaba que nosotros abrimos un servicio hace 24 años y hace 24 años que todos los recién nacidos normales salen de la sala de partos en los brazos de las madres y que en los recién nacidos en las cesáreas se van en la misma camilla de la madre tan cómodos como se los pueda poner, acompañados por el padre cuando está presente. Y la verdad que me siento muy contento de que así sea. Vera decía que le había sorprendido o digamos le había impactado una clase distinta porque era sin PowerPoint. Por favor, no me saquen el PowerPoint que me quedo mudo. Los que me conocen saben que dejarme mudo a mí es bastante difícil, pero bueno. Bueno, yo voy a hablar de un tema que me ha interesado mucho en los últimos años y cada vez me interesa más, que es el tema de la ligadura del cordón umbilical, y verán que después, por el estilo de investigación que hicimos nosotros y que estamos haciendo en la actualidad, tiene mucho que ver con lo que se habló hasta ahora. Una pregunta sería, ¿qué importancia puede tener la ligadura del cordón umbilical? Yo creo que si me hubieran preguntado esto cuando yo empecé a hacer neonatología, que estaba básicamente preocupado por cuánto le tengo que poner de dopamina a un chico, si sirve el bicarbonato, qué parámetros de respirador ponerle, lo hubiera mirado como poco importante. Pero la verdad es que sea lo que importe de cómo ligar el cordón umbilical, dónde poner al chico, cuántos segundos después, el impacto es enorme, porque es uno de los procedimientos, si quieren médicos o paramédicos, que ocurren aún naturalmente más veces en el mundo, ¿no? 131 millones de veces por año en el mundo, 750.000 veces por año en nuestro país. De manera que cualquier impacto que tenga se va a multiplicar por una cifra astronómica. Este está basado en un estudio hecho por la doctora Yao hace muchísimos años, y que hoy sería imposible de hacer. Y uno debería reconocer que menos mal que es imposible de hacer hoy, porque incluía a muchos niños a donde se ligaba el cordón en distinto momento y se le medía, por un lado, esto sí se podría hacer, el residuo de sangre que quedaba en la placenta según el momento que le habían ligado el cordón umbilical, pero al mismo tiempo le estudiaban la volemia, inyectando albúmina marcada, a chicos normales. No creo que les hayan pedido un permiso, un consentimiento informado, pero de todas maneras, la información que da muestra cómo cuando uno demora la ligadura del cordón umbilical, la volemia va aumentando y al mismo tiempo lo que queda en la placenta va disminuyendo. Para mirarlo un poco más en cifras, si en un recién nacido de término yo ligo el cordón inmediatamente al momento del nacimiento, el 33% de la sangre fetal queda en la placenta. ¿Y saben por qué? Porque en todo momento, en el último trimestre del embarazo, el 30% o más de la sangre fetal está en la placenta. Entonces, si saco al chico y ligo el cordón, el 30% de la sangre que le pertenece al chico va a quedar en la placenta. Y si lo ligo unos minutos después, 3 minutos después,
solo va a quedar el 14%, y si, como vimos en la imagen que mostró Marcus, el chico saliera con la placenta, probablemente quedaría menos todavía del 14% en la placenta. Es decir, que la sangre que le pertenece al niño quedaría en el niño. Uno podría decir, bueno, está bien, pero ¿qué impacto puede tener eso? ¿Qué le va a pasar al chico? Existen, para los médicos técnicos, los que hacemos investigación científica, y que algunos nos llaman cientificistas, miramos mucho los ensayos clínicos, que son aquellos que en forma aleatoria, al azar, dividen a los pacientes a un manejo o a otro. La revisión Cochrane, que la biblioteca que junta todos este tipo de estudios de buen nivel de diseño, publicada en el 2013, muestra 15 estudios en chicos de término, que incluyeron en total 3.900 niños, donde comparó la ligadura temprana del cordón umbilical dentro del primer minuto de vida con la ligadura demorada del cordón umbilical de más de un minuto de vida. Cuando decimos de más de un minuto, algunos estudios compararon la ligadura temprana, casi siempre inmediata, con la ligadura al minuto y medio, otros a los 2 minutos, otros a los 3 minutos, otros cuando dejó de latir, no importa, comparando primer minuto con más de un minuto. ¿Y qué pasó? Esto para mí tiene un enorme impacto gráfico. Tomando todos los estudios, en los 3.100 niños de esos 3.900 que se midió el peso al nacer, solo por haber ligado el cordón umbilical después del minuto, los chicos pesaban 100 gramos más. 100 gramos más no tendría importancia, podría ser casual si fueran 5 chicos, pero estamos hablando de 3.900, la mitad de los cuales se les ligó el cordón antes del minuto y la mitad después. Por solo ligarlo después, pesaron 100 gramos más. ¿Y qué creen que pesan 100 gramos más? De sangre. Es la sangre que le entró al chico, que si no se hubiera quedado en la placenta. 100 gramos son casi 100 centímetros de sangre, porque un centímetro cúbico de sangre pesa 1,05 gramos, así que es un montón. Piensen que la volemia de un chico de 3 kilos es más o menos 250 centímetros cúbicos, y nosotros nos estamos robando casi 100. Por otro lado, también se sabe que aumenta el nivel de hematocrito y de hemoglobina en el recién nacido, que tienen mayor nivel de ferritina, es decir, que tienen más hierro cuando se lo mide a los 3 y a los 6 meses. También se sabe que no va a haber más niños con policitemia o ictericia clínica, policitemia sintomática o ictericia clínica, y puede haber un leve aumento de los niños que requieren fototerapia. Las conclusiones de esta revisión, desde el punto de vista neonatológico en el recién nacido normal, hay que recomendar la ligadura de cordón en recién nacidos sanos porque aumenta la hemoglobina y los depósitos de hierro, y esto podría exceptuarse en lugares donde no se puede vigilar adecuadamente la ictericia o tratar en caso de ser necesario. Un grupo de científicos que evalúa las normas de recepción y reanimación del recién nacido, que es una sección de este grupo llamado ILCOR para recién nacidos, recomienda en la actualidad la ligadura demorada de cordón. Ahora, ¿cuándo se liga el cordón en la práctica? Es muy difícil saberlo, porque lo que ocurre en la práctica es diferente en muchos casos de lo que se recomienda. En general, la información es escasa y en este punto es más que escasa. Hay algunos datos publicados. Esto es una encuesta, ha salido mal el color de la de arriba a la derecha, pero se las cuento, en la que se entrevista en Inglaterra a 1.189 obstetras y 1.700 parteras de cuándo ligaban el cordón umbilical. Esto fue publicado en el año 2010 y terminó la encuesta en el 2009. Pero fíjense que en esa época, y no hace tanto, más o menos la mitad de las parteras todavía ligaban el cordón en los primeros 30 segundos, o más de la mitad. Y antes del minuto, prácticamente casi todas las parteras. Cuando preguntábamos a los médicos, esto era más acentuado. La mitad ligaba en los primeros 10 segundos.
Y en las cesáreas, que son siempre médicos, prácticamente las 3/4 partes o más ligaban el cordón en los primeros 30 segundos. Uno podría decir, bueno, eso por ahí no leyeron tanto porque aparecieron muchas cosas de ligadura de morada de cordón en los últimos años. Bueno, esto es del 2014, una encuesta que terminó el año anterior también, a 176 obstetras seleccionados al azar del listado de obstetras certificados del Colegio de Obstetricia y Ginecología de los Estados Unidos. Y cuando se les preguntó cuándo debería efectuarse la ligadura del cordón umbilical, si quieren miremos nada más que la columna de los chicos de término, mayores de 36 semanas, y el 25% decía que no sabía. El 16% decía que había que ligarlo inmediatamente. Estamos hablando del 2014. De manera que, si quieren mirar en los prematuros, la frecuencia de desconocimiento por parte de estos obstetras certificados, elegidos al azar en Estados Unidos, era enorme. En la Argentina no tenemos demasiados datos. Hubo un estudio que fue hecho en la maternidad suizo-argentina, donde los neonatólogos promueven la ligadura de morada de cordón, con un observador que no tenía nada que ver con el manejo del nacimiento, ni era el neonatólogo a cargo, el doctor Zapata, y él observó que a pesar de la presión que ponían en partos y cesáreas, la ligadura de cordón en la enorme mayoría era mucho más corta de lo deseable y que el promedio era 48 segundos. Cuando hablamos de promedio 48 segundos y sabemos que muchos se ligan a los 2 o a los 3 minutos, imagínense que había un montón que se ligaba en forma inmediata o casi inmediata a pesar de la presión del neonatólogo por ligar en forma demorada. ¿Cuáles son las razones o las excusas para ligar en forma para no cumplir con la recomendación de la ligadura de morada de cordón? Yo creo que la principal excusa es que los médicos estamos siempre apurados. Y esto no representa solamente a los obstetras, esto representa también a los neonatólogos. En muchos casos, los neonatólogos de guardia están pensando en su grave paciente en la terapia intensiva neonatal, bajan corriendo y quieren irse lo más rápido posible. En otros casos, hay una profundización de la concientización, la vacuna de la que hablaba el doctor Pronsato, de que es importante promover la relación madre-hijo y no salir corriendo, y entonces a lo mejor esto no ocurre. Pero desgraciadamente la enorme mayoría de los médicos tienen esta actitud en muchos, o por lo menos en muchos casos, y no han recibido la vacuna que hablaba el doctor Pronsato. La segunda razón es que durante muchos años se dijo, a través de un par de estudios observacionales no randomizados, que la hemorragia posparto podía ser mayor cuando se hacía la ligadura de morada de cordón, pero esta misma revisión Cochrane que yo les contaba antes demostró fuertemente que no hay aumento de las hemorragias, ni de las hemorragias graves, ni del uso de uterotónicos, ni del uso de ninguna medicación, ni de la duración del tercer periodo del parto, por la ligadura de morada de cordón. Una tercera razón, muy frecuente en el medio privado, es esta moda de obtener sangre para guardar células madre de banco para uso en el mismo niño. Primero, ligando el cordón 2 minutos después, queda 20% de la sangre en la placenta y se puede obtener una buena muestra aún ligando el cordón en forma demorada, pero además la realidad es que no hay certeza de la utilidad cuando uno recomienda para un banco propio. La vacuna que parece dar el guardar sangre para si ese mismo niño desarrolla una patología en los siguientes 10 años, no está demostrado de que sirva. Hay ocasionales relatos de utilización, pero muchas de las enfermedades que pueden llegar a necesitar la administración de células madre son de origen génico. Entonces, los genes que están en esa sangre que guardamos son los mismos de los que el chico que después desarrolla la enfermedad. De manera que, como decía el grupo del doctor Díaz Rossello,
el banco más ético para recibir la donación de sangre de cordón es el mismo recién nacido. Esto es distinto cuando se quiere contribuir a un banco público. Cuando contribuimos a un banco público, las posibilidades de uso son mucho mayores. Pero en ese caso tampoco hay que dejar al recién nacido sin su propia sangre, se le puede hacer ligadura demorada e igual obtener una muestra que en la mayoría de los casos va a ser suficiente. La cuarta razón, y para mí esto es una razón muy importante, es la incomodidad y la interferencia. Durante mucho tiempo se dijo y se sigue diciendo en la actualidad que la fuerza de gravedad influye en el volumen de transfusión placentaria y la mayoría de las recomendaciones, aún hoy escritas, dicen que para que se produzca una efectiva transfusión placentaria al niño hay que sostenerlo a la altura de la vagina o por debajo. Yo quiero que ustedes hagan el esfuerzo de imaginarse en el momento del nacimiento sostener un niño resbaladizo, azul, porque nacen azules todos los niños, a la altura de la vagina durante 2 minutos. Si yo me paro acá 2 minutos en esta posición, se van a aburrir ustedes. Y los médicos también se aburren y se ponen ansiosos. Y la madre también. Entonces, ¿qué se hace? Se liga inmediato. Ahora, ¿en qué estaba basado esto de que la fuerza de gravedad influye? Estaba basado en otro estudio de la doctora Yao, publicado en el año 69, en el que ella ligó el cordón en distintos momentos, en distintos tiempos de demora de ligadura, y sostuvo a los niños en distintas alturas, por debajo del introito, a la altura del introito, y verticalmente, no sobre la mamá, verticalmente a diferentes alturas según el largo del cordón umbilical. Estudió 53 niños y estudió el volumen residual en la placenta. Y lo que mostró es, con muy poquitos chicos en cada grupo, muy poquitos chicos, porque eran 53 y los dividió en 9 grupos según el tiempo de demora de ligadura de cordón, que los chicos que eran sostenidos más arriba, la placenta quedaba con más residuo porque no llegaba la sangre al niño. Pero esta es una situación totalmente no fisiológica y que no se parece en nada a lo que ocurre en un nacimiento normal, de manera que, divididos en pequeños grupos, un evento que tiene una enorme variabilidad como es el volumen de transfusión placentaria, cada grupito quedaba con pocos chicos, y tomar eso como la ley no nos parecía que sea lógico. Ahora, ¿influye la fuerza de gravedad? La verdad es que la mayoría de los estudios de ligadura precoz versus ligadura demorada sostenían al niño a la altura de la vagina. Sin embargo, el estudio efectuado en nuestro país por el grupo del doctor Seriani, el doctor Carroli, el doctor Seriani acá del Hospital Italiano de Buenos Aires y el doctor Carroli de Rosario, los niños en un estudio de ligadura al nacer versus 1 minuto versus 3 minutos, ese estudio los niños se sostuvieron sobre las mamás, los de ligadura demorada. Y sin embargo, el hematocrito y la hemoglobina fueron más altos en los niños que se hizo ligadura demorada. Nosotros, con ese estudio y con una revisión Cochrane que decía que la información era insuficiente para decir que tenemos que sostener mientras esperamos para ligar el cordón a los niños a la altura de la vagina, decidimos que, como la mayoría de los chicos pueden ser colocados inmediatamente al nacimiento sobre el abdomen y el tórax o el tórax de la mamá, según el largo del cordón umbilical, lo podemos colocar sobre el abdomen de la mamá sin ligar el cordón umbilical, como se ve en esta foto. En esos casos el niño va a estar más alto que de la placenta, entre 20 y 40 centímetros según la posición en que esté la mamá. Si la mamá está acostada, estará unos 20 centímetros por arriba. Si la mamá está semisentada o sentada, estará 30 o 40 centímetros más arriba de la placenta. Pero esto era factible de hacer. Y ahora, ¿cómo podemos medir cuánta sangre pasa? ¿Cómo podemos saber para saber si es eficiente o no a pesar de sostener arriba del cuerpo al bebé? Bueno, el grupo del Uruguay hace muchos años y un estudio alemán de la década del 50 habían medido el volumen de transfusión placentaria
con el peso del bebé. ¿Cómo? Bueno, ellos ponían al niño sobre la balanza y no ligaban el cordón umbilical y observaban cómo el niño, después de nacido, aumentaba de peso. Aumentaba de peso porque pasaba sangre hacia el bebé. Bueno, nosotros no teníamos la sensación de que esto sea muy agradable, poner un niño sobre el plato de una balanza y dejarlo durante unos minutos. Este es el gráfico de uno de los estudios del doctor Díaz Rossello del Uruguay, donde se ve que el aumento de peso no es continuo, no es que el niño aumenta todo el tiempo, aumenta por subidas intermitentes del peso y en algún momento baja un poquito, y esto tiene que ver con la respiración, tiene que ver con las contracciones del útero después de que nació el bebé. Entonces nosotros decidimos hacer un estudio que finalmente terminamos y fue publicado en la revista Lancet el año pasado, para evaluar el efecto de la gravedad en el volumen de transfusión placentaria. Hicimos un estudio randomizado que se hizo en el Sanatorio de la Trinidad Palermo, donde estamos nosotros, pero además en la maternidad de Nuestra Señora de las Mercedes de Tucumán y en el Hospital Materno Infantil de San Isidro. Nuestra hipótesis era de que cuando se liga el cordón después de 2 minutos, el volumen de transfusión placentaria iba a ser muy parecido en los niños sostenidos a nivel de la vagina comparado con aquellos que se los tenía arriba del abdomen o del tórax de la mamá. Entonces, ¿cuál fue nuestro método? A todos los recién nacidos los pesamos inmediatamente al nacer a la altura del introito con una balanza de precisión de 1 gramo. A los que les tocó el grupo introito los sostuvo el neonatólogo a la altura de la vagina durante 2 minutos sin ligar el cordón umbilical, y a los que les tocó el grupo abdomen los poníamos sobre el abdomen o tórax según el largo del cordón umbilical, piel a piel con la madre, sin ligar el cordón umbilical, y en ambos grupos ligamos el cordón a los 2 minutos y los volvimos a pesar. Y medimos el volumen de transfusión durante esos 2 minutos por la diferencia de peso. Incluimos recién nacidos de término, que nacieran vigorosos por parto vaginal. Tenía que haber uno de los investigadores, tenía que estar en la sala de partos para poder incluirlos, y que pudiéramos haber tenido el tiempo para obtener un consentimiento informado éticamente válido. ¿Qué quiere decir éticamente válido? Que si la madre entraba en periodo expulsivo, esa madre no se incluía. La madre tenía que entrar temprano en el trabajo de parto para permitirnos ir a pedirle, explicarle en qué consistía el estudio, pedirle el permiso, que tuviera alguien a quien preguntarle, que pudiera reflexionar, de manera que solo las madres que ingresaban en un comienzo del trabajo de parto podían ser pasibles de pedírseles el permiso y de que se incluyan en el estudio. Entre los 3 lugares había elegibles 688 pacientes, pero rechazaron el consentimiento 142, se asignaron 546 y después se excluyeron porque terminaron en cesárea 83 o por problemas del cordón corto u otras razones, otras pacientes, y estudiamos 391 mamás bebé que se dividieron la mitad al introito y la mitad al abdomen o tórax. Y fíjense cómo el aumento de peso, porque aumentaron de peso prácticamente todos los niños, algunos no, pero la enorme mayoría, fue 56 gramos cuando estaban a la altura del introito y 53 a la altura del abdomen. La diferencia es obviamente mínima y no significativa, 3 gramos, de manera que poner al niño arriba de la mamá no impide la transfusión placentaria. Miramos en particular a las que estaban semisentadas, que por supuesto eran menos niños, y encontramos que tampoco hay diferencia en el volumen de transfusión placentaria, 52 y 54 gramos, aumentaron 2 gramos más las que estaban arriba del abdomen, de manera que no hay diferencia, no impide la transfusión placentaria el estar arriba de la mamá haciendo piel a piel, el tema de la reunión de hoy. De manera que nuestra conclusión es que cuando el cordón se liga a los 2 minutos, los recién nacidos reciben un volumen significativo de transfusión placentaria, y que nuestro estudio demuestra que los chicos de término pueden ser colocados con seguridad sobre el abdomen materno antes de ligar el cordón umbilical, porque la fuerza de gravedad en esta situación no impide, no modifica el volumen de transfusión placentaria. Yo quiero señalar que poner un chico arriba del abdomen no significa no mirar a un chico. Al chico hay que mirarlo igual. Esta es una foto real
publicado en el Journal of Human Lactation, una revista seguramente mucho más familiar para ustedes que para mí, donde muestra un chico donde el contacto piel a piel sin vigilancia o sin una mirada especial puede no ser bueno. Este chico no le dejaron liberar los orificios, o la madre que lo tenía de una manera que podía ser peligroso. De manera que el hecho de que lo pongamos piel a piel no significa un abandono de parte de la gente que está acompañando el parto. Piel a piel, pero mirando que el niño no tenga impedida la vía aérea. Nosotros especulamos que este método simple promueve el contacto temprano de la madre con el niño con todos los conocidos beneficios, que debería aumentar el cumplimiento de la recomendación de ligar el cordón en forma de morada y esto impactar indirectamente en disminuir el déficit de hierro en lactantes, que es un serio problema de la salud pública, especialmente, pero no exclusivamente, en las poblaciones más desprotegidas. Para darles una idea, en Estados Unidos hay un estudio del año 2000 que muestra que 8% de los lactantes tenían déficit de hierro, en Suecia 3 a 7%. En nuestro país hay diversos estudios, algunos de alrededor del 34-35% y en la India 56%. Pero yo quiero decir, esto es prevalente y no es exclusivo de las clases sociales más desprotegidas. Esto también ocurre en la clase media y con una medida tan simple como demorar un par de minutos la ligadura del cordón umbilical o más, porque yo no estoy recomendando ligar a los 2 minutos, estandardizamos para el estudio, pero no es que nosotros recomendemos 2 minutos exactos, si son 120 segundos está bien, si son 4 minutos está mal, esto no es así, ligar demorado es lo que uno recomienda. En las cesáreas también el estudio de Seriani mostró que hay un aumento de la cantidad del hematocrito en la ligadura demorada. Y en los recién nacidos de prematuros, ¿qué evidencia hay? Bueno, también varias revisiones, varios estudios controlados. Una revisión Cochrane mostró que tienen mejor presión arterial y requieren menos inotrópicos los que se hizo ligadura demorada, menor hemorragia intraventricular, menor necesidad de transfusión. A los pacientes prematuros se los puede poner piel a piel también. Recién hablaban del mantenimiento de la temperatura, de que los médicos ponen el aire acondicionado. A mí la verdad que el aire acondicionado en la sala de partos me parece bien hasta que estamos empezando una cesárea, cuando es una cesárea, en un parto vaginal, hasta que se acerca el momento del periodo expulsivo. Después uno plantea apagar el aire acondicionado. Pero yo les aseguro que si nosotros hacemos contacto piel a piel entre el bebé y la mamá, no se enfrían los bebés. No se enfrían. La madre tiene 37 o 38 grados cuando está haciendo fuerza en la piel y el contacto es contacto por conducción, perdón. La verdad es que no se enfrían ni siquiera los prematuros. Yo no estoy hablando de un chico de 700 gramos que no respira, pero la mayoría de los prematuros no pesan 700 gramos y sin embargo no se hace contacto piel a piel. De manera que está bien, no hay que promover el aire acondicionado en el momento que nace un bebé, es obvio. Pero tampoco asustarse porque la temperatura de la sala de parto sea 22 grados en vez de 27, que me encantaría. La realidad es que piel a piel la mayoría de los chicos se puede tener y durante mucho tiempo, aún cuando el peso no sea el peso de nacimiento. Yo voy a terminar mencionando un tema que tiene que ver con también con la ligadura de cordón y cómo impacta la ligadura de cordón inmediata. Cuando nace un prematuro, y nace un prematuro pequeño, la enorme mayoría no es que la mujer vino y lo tiene al chico en el periodo expulsivo, puja y nace prematuro. La enorme mayoría, hoy día, son nacimientos que frente a una situación en el embarazo, se decide que no va a poder continuar el embarazo, una ruptura prematura de membranas con algún riesgo de infección, una hipertensión materna, cambios en la función placentaria que se ven en el Doppler que hoy le piden a todo el mundo. Se toma la decisión de que el chico nazca y se dice, bueno, vamos a inducirla o vamos a hacerle una cesárea en tal momento. Y con el ejemplo de la cesárea, en el momento que va a nacer el bebé, medio minuto antes de la incisión, ¿cómo se está oxigenando el niño? Por la placenta. ¿Cómo elimina el anhídrido carbónico? Por la placenta.
Entonces abre el obstetra, nace el niño. ¿Por qué tengo que ligar el cordón? Si la placenta sigue funcionando igual. Y yo lo programé porque creía que iba a estar vivo el chico. Está vivo el chico, la placenta funciona. Entonces, ¿cuál es el apuro? El apuro es que no se te enfríe. Bueno, calentá la sala de partos, envolvelo con un plástico, como hacemos nosotros en la actualidad para que no se enfríe el prematuro. Pero ¿cuál es la razón por la que tengo que ligar el cordón en forma inmediata? Porque es chiquito. Yo les voy a mostrar lo que pasa cuando ligamos inmediatamente. Esta es la circulación fetal y esta es la circulación después del nacimiento. En la circulación fetal los pulmones están cerrados y cuando están cerrados no entra sangre, la resistencia vascular es muy grande. Entonces viene la sangre por la aorta, arterias ilíacas, umbilicales y yo vengo, nace el chico y ¡trac! Ligo acá. Imagínense que si el 30% de la volemia va a la placenta, la resistencia acá va a ser enorme, va a tener una obstrucción inmediata y va a subir un pico de presión grande, un instante, inmediato. Ahora, ¿qué pasa? Como ligué acá, no vuelve sangre por la vena umbilical que va a la aurícula derecha. ¿Y saben a dónde va la sangre de la aurícula derecha en el feto? Va a la aurícula izquierda, porque no puede ir al ventrículo derecho y a los pulmones, porque los pulmones están cerrados. Entonces, si yo ligo el cordón umbilical inmediatamente, deja de venir sangre. Entonces, después de ese enorme pico de presión que dura unos pocos segundos, no entra más sangre en la aorta, porque no entra en la aurícula izquierda y no hay con qué llenar la aurícula izquierda, porque la circulación pulmonar en el feto es mínima. Entonces, después de esa gran subida de presión, hay una gran caída del volumen minuto izquierdo, y esto produce una fluctuación que al prematuro no le hace ninguna gracia, le hace seguramente muy mal. En cambio, si nosotros dejamos que se establezca la circulación pulmonar, la aurícula izquierda se va a llenar con la sangre que viene de los pulmones. Y una vez que el niño respira, bajan las resistencias pulmonares y por lo tanto entra sangre en la aurícula izquierda y la transición es mucho más fisiológica y natural. Por eso no es una pavadita en el prematuro o en el recién nacido de término. Lograr una mejor transición no es solo la cantidad de sangre, no es solo la hemoglobina, no es solo tener que transfundirlo menos, es una transición más natural y normal. Y para terminar, descubrimos algo nuevo. Erasmus Darwin, el abuelo de Charles Darwin, dijo y publicó en 1801, otra cosa muy perjudicial para el niño es el atar y cortar el cordón umbilical demasiado rápido, el que debe dejarse siempre hasta que el niño haya no solo respirado repetidamente, sino hasta que toda pulsación del cordón termine. De otra manera, el niño es mucho más débil de lo que debería ser, dado que una parte de su sangre queda en la placenta y debería estar en el niño. Al mismo tiempo, la placenta no se colapsa naturalmente y se separa de los costados del útero y por lo tanto no es removida con tanta seguridad y certeza. ¿Cómo habrá hecho Erasmus Darwin para darse cuenta de todo esto en el 1800? No tengo la más remota idea. Lo que sí tengo la certeza de que tenía razón. Muchas gracias.